¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, los cambios más profundos en tu vida suceden de forma silenciosa? De repente, empiezas a darte cuenta de que tus prioridades están cambiando, que tu corazón está más liviano y tu visión del mundo diferente. Estas transformaciones pueden ser el reflejo de algo mucho mayor. Dios se está acercando a ti. Y lo más increíble es que, cuando eso sucede, Él comienza a revelar señales claras de que estás caminando por el camino correcto, aunque aún no lo hayas percibido. Dios no se acerca en tormentas o en grandes obras, sino en el silencio y en los pequeños cambios del día a día. Y la Biblia nos enseña, en Salmos, capítulo 34, versículo 18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Es en esa proximidad discreta y sutil que Él nos guía y nos transforma, preparándonos para algo mayor. En este video, hablaremos sobre 5 señales inconfundibles de que te estás acercando a Dios. Señales que muchas veces pasan desapercibidas, pero que llevan una gran profundidad en tu caminar espiritual. Exploraremos cómo Dios nos habla en momentos de quietud, a través de cambios en el comportamiento, deseos y actitudes. Y la última señal es una de esas que, al comprenderla, puede cambiar por completo la manera en que ves tu relación con Él. Así que quédate conmigo, porque descubrirás si Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La primera señal de que te estás acercando a Dios es el profundo y creciente deseo de orar. Cuando sientes esta necesidad casi irresistible de hablar con Dios, de estar en su presencia y de buscar un tiempo a solas con Él, es una clara indicación de que tu corazón está siendo atraído por el Espíritu Santo. La oración es más que una obligación o una práctica religiosa. Es un medio de conexión íntima con el Creador. Y, a medida que esta cercanía con Dios se intensifica, el deseo de orar se vuelve más frecuente, natural y placentero. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tenían una vida de oración constante y que por ello estaban profundamente conectados con Dios. Uno de los mayores ejemplos de una vida de oración es el del profeta Daniel. Aún viviendo en un ambiente hostil, lejos de su tierra natal y rodeado por una cultura que no honraba al Dios de Israel, Daniel mantuvo su compromiso de orar 3 veces al día, de manera fiel e inquebrantable. En Daniel, capítulo 6, versículo 10, está escrito: Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su habitación en el piso superior, donde las ventanas daban a Jerusalén, e hizo lo que solía hacer. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios como solía hacer. Este relato nos muestra que, independientemente de las circunstancias externas, cuando estamos cerca de Dios, el deseo de orar se vuelve innegociable. Daniel sabía que corría el riesgo de ser lanzado a la fosa de los leones, pero su conexión con Dios era más importante que su propia seguridad. Esto revela uno de los aspectos más profundos de esta primera señal. La oración no es solo un momento para pedir o agradecer, sino un acto de absoluta confianza. Es un diálogo con Dios en el que expones tu corazón, compartes tus miedos, anhelos y, sobre todo, buscas dirección. Jesús también nos dejó un gran ejemplo de vida de oración. Aun siendo el Hijo de Dios, Él continuamente se retiraba a lugares solitarios para orar. En Lucas capítulo 5, versículo 16, leemos: Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. En medio de su ministerio terrenal, rodeado por multitudes y discípulos, Jesús siempre encontraba tiempo para estar a solas con el Padre. Ese deseo por intimidad con Dios, esa búsqueda continua de comunión,
Es lo que nos muestra que estar cerca de Dios implica una vida de oración constante. Si has sentido una necesidad creciente de orar, debes saber que no es solo una emoción pasajera, es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, despertando en tu corazón el deseo de conectarte más profundamente con el Padre. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos que la oración no se trata solo de palabras, sino de relación. Nos permite ver más allá de lo visible, discernir la voluntad de Dios y descansar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Además de los ejemplos bíblicos, piensa en las veces que te has sentido impulsado a orar en momentos inesperados. Puede que, de repente, mientras estás en el tráfico o en una pausa en el trabajo, sientas un fuerte deseo de hablar con Dios. Esto es una señal clara de que Él te está atrayendo hacia Él. El apóstol Pablo nos enseña, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar continuamente. Esto significa que la oración se convierte en una parte integral de nuestra vida diaria, algo que fluye naturalmente de nuestro corazón hacia Dios. Otro aspecto de esta primera señal es que, a medida que tu vida de oración se profundiza, comienzas a experimentar un cambio en tu forma de orar. Antes, tus oraciones tal vez se centraban principalmente en peticiones o en cuestiones personales. Pero ahora, comienzas a orar más por otras personas, intercediendo por los demás, y tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Jesús, en su oración en el jardín de Getsemaní, nos dio un ejemplo perfecto de este cambio de enfoque, cuando dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Aún frente a una situación extremadamente difícil, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, mostrando que la oración también es un acto de rendición total. Cuando estamos cerca de Dios, nuestras oraciones comienzan a reflejar la naturaleza de nuestra relación con Él. Dejan de ser solo acerca de lo que queremos o necesitamos y pasan a ser un diálogo íntimo, donde buscamos entender y cumplir la voluntad de Dios. Esta es una señal poderosa de que estamos creciendo espiritualmente y acercándonos más a Él. Otro ejemplo claro de la transformación que la oración trae a nuestras vidas está en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer profundamente angustiada por no poder tener hijos. Sin embargo, en lugar de alejarse de Dios en medio de su dolor, se acercó a Él a través de la oración. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, leemos: Ana, con el alma amargada, lloró mucho y oró al Señor. Aún en su angustia, buscó a Dios. Y Él escuchó su oración, respondiendo de manera extraordinaria. El deseo de Ana de orar y derramar su alma ante el Señor, aún en medio del sufrimiento, muestra que cuando nos acercamos a Dios, encontramos en Él la paz y la respuesta que el mundo no puede darnos. Esta primera señal, el deseo creciente por la oración, revela mucho más que una simple práctica religiosa. Muestra que estás cultivando una relación íntima con Dios, que tu corazón está siendo moldeado y transformado por su presencia. La oración se convierte en un refugio, un lugar de paz y seguridad donde encuentras dirección, consuelo y, sobre todo, la certeza de que Dios está contigo en cada paso de tu viaje. Por lo tanto, si has estado experimentando esta sed de orar más, si sientes un impulso de buscar a Dios en todos los momentos de tu día, debes saber que esto es una señal clara de que Él se está acercando a ti. Y, a medida que respondes a este llamado, tu vida espiritual se profundiza, tu comprensión de la voluntad de Dios se amplía, y comienzas a vivir en mayor comunión con el Creador. La oración se convierte no solo en un momento para hablar, sino para escuchar, aprender y crecer en fe y amor. Si has sentido el deseo de acercarte aún más a Dios a través de la oración, pero encuentras dificultades para mantener una rutina constante, me gustaría presentarte mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
Este devocional fue creado para ayudarte a superar las distracciones y barreras que muchas veces nos alejan de una práctica de oración continua y significativa. A través de él, serás guiado diariamente a una conexión más profunda con Dios, experimentando su paz y presencia de manera constante en tu vida. Si deseas hacer de la oración un diálogo natural y transformador, este devocional puede ser la herramienta ideal para ayudarte en este camino. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. La segunda señal de que te estás acercando a Dios es un profundo cambio en tus prioridades y hábitos. A medida que creces espiritualmente, las cosas que antes eran el centro de tu vida comienzan a perder su brillo, y tu corazón se orienta más hacia lo que realmente importa, el reino de Dios. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual en el que Dios, con su gracia, va moldeando tu interior, alineando tus deseos con sus propósitos. Cuando estás más cerca de Dios, hay un cambio claro en la forma en que ves el mundo. Las cosas materiales, que antes parecían tan importantes, comienzan a ocupar un espacio menor en tu corazón. Esto no significa que ya no valores lo que es necesario para la vida, sino que tu enfoque principal pasa a ser otro, la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esta transformación en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al patrón de este mundo, sino transformen su mente para que sean capaces de experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando ocurre este cambio de mentalidad, comienzas a priorizar lo que es eterno en lugar de lo que es pasajero. Un ejemplo bíblico claro de este cambio de prioridades se puede ver en la vida de Zaqueo. Él era un recaudador de impuestos, un hombre que acumuló riquezas a través de prácticas injustas y deshonestas. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, su vida fue completamente transformada. En Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, vemos cómo Zaqueo, al ser tocado por la presencia de Jesús, inmediatamente decidió cambiar sus prioridades. Declaró que devolvería todo lo que había robado, pagando hasta 4 veces más a aquellos a quienes había perjudicado. Esta actitud revela cómo su cercanía con Jesús cambió su forma de ver el mundo. Antes, el dinero y la riqueza material eran su principal objetivo. Pero después de encontrarse con Cristo, entendió que el verdadero tesoro estaba en hacer la voluntad de Dios y vivir con integridad. Este cambio de prioridades también se refleja en la manera en que gastamos nuestro tiempo. Cuando estamos más cerca de Dios, comenzamos a dedicar más tiempo a cosas que fortalecen nuestra relación con Él, como la lectura de la Biblia, el servicio a los demás y la comunión con otros cristianos. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este versículo es una clara instrucción sobre lo que debe ser prioritario en nuestras vidas. Cuando colocas el reino de Dios en primer lugar, todas las demás áreas de tu vida se alinean de manera saludable. Uno de los mayores ejemplos de cambio de prioridades en la Biblia es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un ferviente perseguidor de los cristianos. Creía que estaba haciendo la obra de Dios al perseguir a aquellos que seguían a Jesús. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su vida fue transformada radicalmente. A partir de ese momento, su prioridad pasó a ser predicar el Evangelio y expandir el reino de Dios, aunque eso significara enfrentar prisiones, persecuciones e incluso la muerte. En Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Pablo escribió: «Más aún, considero todo como pérdida, comparado con la suprema grandeza de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Lo considero como estiércol para poder ganar a Cristo
La transformación en la vida de Pablo nos muestra cómo un verdadero encuentro con Dios cambia por completo nuestras prioridades. Lo que antes parecía ser esencial se vuelve irrelevante, y la voluntad de Dios se convierte en el centro de nuestra existencia. Este cambio no es impuesto. Nace de un profundo deseo de agradar a Dios y vivir de acuerdo con sus planes. Cuando te acercas a Dios, tu mente y tu corazón son renovados, y las cosas que antes eran motivo de preocupación comienzan a perder importancia. Además de cambiar tus prioridades, la cercanía con Dios también altera tus hábitos. Comienzas a alejarte de prácticas y comportamientos que no reflejan los valores del reino de Dios. Pecados y actitudes que antes eran recurrentes, ahora generan incomodidad en tu espíritu. Esto se debe a que, cuanto más cerca estás de Dios, más sensible te vuelves a lo que le desagrada. Este proceso de cambio se llama santificación. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, Pablo nos exhorta: por lo tanto, hagan morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal de ustedes: inmoralidad sexual, impureza, pasión, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, sin embargo, abandonen todas estas cosas: ira, indignación, malicia, calumnia y lenguaje obsceno en el hablar. Se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han revestido del nuevo, el cual se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Este proceso de despojarse del viejo hombre es lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios. Hay un cambio real en nuestros hábitos que se alinea con el carácter de Cristo. El deseo de vivir de manera recta y agradable a Dios se vuelve más fuerte que las tentaciones y las prácticas antiguas que nos alejaban de Él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, también les exigió un cambio radical de hábitos y prioridades. Pedro, Santiago, Juan y Andrés eran pescadores, pero al escuchar el llamado de Jesús para convertirse en pescadores de hombres, dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Mateo capítulo 4, versículos 18 a 20. Este acto de abandonar todo para seguir a Cristo muestra cómo la cercanía con Dios nos lleva a redefinir nuestras prioridades y a cambiar nuestro estilo de vida. A medida que te acercas a Dios, también comienzas a buscar más el bienestar de los demás. Tu corazón se abre a las necesidades del prójimo, y el deseo de ayudar y servir pasa a formar parte de tu vida. Jesús nos enseñó que uno de los mandamientos más importantes es amar al prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 39. Cuando estamos cerca de Dios, este mandamiento se convierte en algo que vivimos diariamente. La generosidad, la compasión y el deseo de hacer el bien ya no son actos ocasionales, sino hábitos arraigados en nuestro carácter. Un ejemplo conmovedor de esta transformación se encuentra en la vida de los primeros cristianos. En Hechos capítulo 4, versículos 32 a 35, vemos cómo la cercanía con Dios llevó a la iglesia primitiva a vivir de una manera totalmente diferente del resto del mundo. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia había sobre todos ellos. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Este nivel de generosidad y cuidado por el prójimo fue un reflejo directo de la cercanía con Dios. Habían experimentado un cambio radical de prioridades y hábitos, y eso se reflejaba en cómo vivían y se cuidaban unos a otros. Si has notado que tus prioridades están cambiando, que lo que antes era importante para ti ahora parece superficial, que tu enfoque está más en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo, que tus hábitos están siendo transformados y que hay un deseo creciente de vivir de una manera que honre a Dios. Esa es una señal clara
de que te estás acercando a Él. Cuanto más cerca estamos de Dios, más nuestra vida se moldea a su carácter, y esa transformación interior se refleja en todo lo que nos rodea, en la manera en que pensamos, actuamos, nos relacionamos e incluso en lo que priorizamos en nuestro día a día. Este cambio de prioridades no significa que debas abandonar todas tus responsabilidades o descuidar las cosas materiales. Más bien, es una cuestión de perspectiva. Las cosas que antes dominaban tu corazón ahora ocupan un lugar secundario, y Dios, su reino y su voluntad ocupan el centro de tu vida. A medida que ocurre esta transformación, experimentas una paz y una alegría que solo pueden venir de Dios, pues tu vida está alineada con el propósito para el cual fuiste creado. Por eso, si has visto estos cambios en tu vida, celébralos. Es una señal de que Dios está trabajando en ti, moldeando tu corazón para reflejar más y más la imagen de Cristo. Cuanto más cerca estés de Él, más tus deseos y tus prioridades se alinearán con los suyos, y tu vida se convertirá en un reflejo vivo de la presencia y del amor de Dios. La tercera señal de que te estás acercando a Dios es el aumento del hambre por su palabra. Cuando te acercas a Dios, la Biblia deja de ser solo un libro de historias antiguas o de reglas morales y se transforma en una fuente viva de dirección, sabiduría y consuelo. Cuanto más te acercas a Dios, más sientes el deseo de leer, estudiar y comprender las Escrituras. Esto no es solo un interés intelectual, sino un anhelo espiritual profundo. La palabra de Dios comienza a hablar directamente a tu corazón, trayendo respuestas, revelaciones y paz. La Biblia, siendo la propia palabra de Dios, es el medio principal por el cual Él se comunica con nosotros. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, está escrito: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La cercanía con Dios aumenta nuestra sed por esta enseñanza, porque es a través de las Escrituras que conocemos más de su naturaleza, de su carácter y de sus planes para nuestras vidas. Un ejemplo poderoso en la Biblia de alguien que tenía hambre por la palabra de Dios es el rey David. En los Salmos frecuentemente expresa su amor por la ley y las palabras del Señor. En el Salmo 119, versículo 105, dice: Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Para David, la palabra de Dios era esencial en su caminar. Reconocía que era su fuente de dirección en medio de las incertidumbres y sus batallas. Cuando estamos más cerca de Dios, al igual que David, comenzamos a ver la Biblia como esa luz que guía nuestros pasos. Otro ejemplo notable es la vida de Josías, uno de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el libro de la ley, que había sido olvidado y descuidado durante muchos años, fue encontrado en el templo. Al escuchar la lectura de las palabras de la ley, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y temor a Dios. Inmediatamente, ordenó reformas para alinear el reino de Judá a la palabra de Dios. En 2 Reyes, capítulo 22, versículos 11 a 13, leemos sobre su reacción. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio estas órdenes al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, oficial del rey. Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de lo que dice este libro que ha sido hallado. Grande es la ira del Señor contra nosotros, porque los que nos precedieron no obedecieron las palabras de este libro. No han actuado conforme a todo lo que está escrito en él respecto de nosotros. Este episodio muestra cómo el descubrimiento y entendimiento de la palabra de Dios pueden despertar en nosotros una sed renovada por su verdad y un deseo de obedecer y alinear nuestras vidas a sus preceptos.
Cuando comienzas a acercarte a Dios, el Espíritu Santo comienza a abrir tus ojos espirituales para comprender las Escrituras de una manera más profunda. Las palabras de la Biblia, que tal vez antes parecían distantes o difíciles de entender, ahora cobran vida. Comienzan a tener sentido de una manera nueva y poderosa. Esto es porque la propia palabra de Dios es viva y eficaz, como está escrito en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuanto más te acercas a Dios, más experimentas esta verdad, sintiendo que la Biblia habla directamente a tu vida y a las situaciones que estás enfrentando. Este deseo creciente de conocer más de Dios a través de la Biblia también está íntimamente ligado al proceso de santificación. En Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús ora al Padre y dice: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». La palabra de Dios nos santifica, es decir, nos aparta y nos purifica, moldeando nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Cuando te acercas a Dios, deseas ser más santo, más parecido a Jesús, y la única manera de hacerlo es sumergirte en la palabra, que es la verdad que nos transforma. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras es el de los cristianos de Berea. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, leemos: «Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad». Estos cristianos demostraban un profundo deseo de estudiar y comprender la palabra de Dios diariamente. No solo escuchaban la predicación de Pablo, sino que también examinaban las Escrituras por sí mismos para asegurarse de que todo estuviera de acuerdo con la verdad. Esto nos enseña que la cercanía con Dios no solo aumenta nuestra hambre por la palabra, sino que también nos lleva a un deseo de examinar y entender profundamente lo que Él nos dice. Cuando ese hambre por la palabra de Dios crece dentro de nosotros, también nos ayuda a resistir las tentaciones y a superar los desafíos que enfrentamos. La palabra de Dios es una arma poderosa contra las trampas del enemigo. Jesús, en su tiempo de tentación en el desierto, resistió a Satanás usando las Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús responde a la primera tentación diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús nos muestra que la palabra de Dios no es solo para ser leída, sino para ser vivida y usada como una herramienta de defensa espiritual. Cuando nos acercamos a Dios, entendemos el valor de la palabra como alimento para el alma y protección contra el mal. Además, a medida que te acercas a Dios, también percibes que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría para cada área de tu vida. No importa lo que estés enfrentando, siempre habrá un pasaje o principio bíblico que te dará claridad y dirección. En Salmos capítulo 19, versículos 7 a 8, David describe los beneficios de la palabra de Dios. «La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos». Cuando te alimentas de la palabra, tu corazón se llena de gozo y tu mente se ilumina con la sabiduría divina. Si has notado que la lectura y el estudio de la Biblia se han convertido en una prioridad creciente en tu vida, esta es una señal clara de que te estás acercando a Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, más sentimos la necesidad de escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y no solo eso, sino que también sentimos el deseo de aplicar esas verdades a nuestras vidas, de vivir de acuerdo con las enseñanzas que encontramos en las Escrituras. Este profundo deseo por la palabra de Dios
también es una forma de demostrar nuestra obediencia y amor a Él. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». La obediencia a la palabra es una expresión de nuestro amor por Dios, y cuanto más nos acercamos a Él, más queremos vivir de acuerdo con sus preceptos. En resumen, la tercera señal de que te estás acercando a Dios es el deseo creciente de conocer y comprender la palabra de Dios. Este deseo no es solo intelectual, sino espiritual, y refleja un profundo anhelo de verdad, dirección y transformación. A medida que te profundizas en las Escrituras, comienzas a experimentar la santificación, la sabiduría y la protección que ellas ofrecen. Comienzas a ver la Biblia no solo como un libro, sino como una fuente de vida, una guía que ilumina tu camino y te acerca más al corazón de Dios. Por lo tanto, si has sentido este creciente deseo por la palabra de Dios, debes saber que es una señal clara de que Él está más cerca de ti. Y cuanto más te sumerjas en las Escrituras, más tu vida será transformada y más comprenderás los maravillosos planes y propósitos que Dios tiene para tu caminar espiritual. Antes de que vayamos a la siguiente señal, me gustaría decirte algo. A medida que sientes este deseo creciente de sumergirte en la palabra de Dios, es esencial que esa búsqueda se convierta en parte de tu día a día, de manera práctica y transformadora. Y eso es exactamente lo que el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, ofrece. Cada día serás guiado en momentos de oración y meditación en las Escrituras, ayudándote a profundizar tu comprensión de la palabra y a aplicar sus enseñanzas directamente a tu vida. Si deseas transformar este deseo por la palabra en una práctica diaria y consistente, este devocional puede ser la herramienta que te ayudará a nutrir tu alma y fortalecer tu caminar con Dios. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. La cuarta señal de que te estás acercando a Dios es la mayor sensibilidad al pecado. A medida que nos acercamos al corazón de Dios, comenzamos a ver las cosas como Él las ve. Aquello que antes parecía pequeño, irrelevante o incluso aceptable, ahora comienza a incomodarnos de una manera más profunda. Este despertar espiritual nos lleva a reconocer y tratar el pecado de una manera más seria, porque comenzamos a entender que nos aleja de la santidad de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Este proceso de sensibilización al pecado no ocurre de manera forzada, sino que es fruto de un caminar más íntimo con Dios. Cuanto más buscas conocerlo, más el Espíritu Santo ilumina las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Jesús nos enseña en Juan, capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo tiene el papel de convencernos del pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convencimiento no es un sentimiento de culpa abrumador, sino un reconocimiento de que ciertas actitudes, pensamientos y comportamientos no están alineados con la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esta sensibilidad al pecado se puede ver en la historia del rey David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió pecados graves, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Sin embargo, después de ser confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió profundamente y escribió el Salmo 51, donde expresa su dolor y arrepentimiento. En Salmos, capítulo 51, versículo 4, David declara: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo en tu veredicto y sin reproche en tu juicio. Este ejemplo nos muestra que, cuando nos acercamos a Dios, el peso del pecado no es algo que podamos ignorar. Nos mueve al arrepentimiento genuino, tal como sucedió con David. Esta sensibilidad al pecado es una obra directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Antes de conocer a Dios, a menudo no percibimos la gravedad del pecado.
Incluso podemos justificar ciertos comportamientos o racionalizarlos, creyendo que no son tan malos. Sin embargo, a medida que nos acercamos a Dios, nuestra perspectiva cambia. La santidad de Dios comienza a moldear la forma en que vemos el mundo, y en consecuencia, cómo percibimos el pecado. El apóstol Pablo, quien antes de su conversión perseguía cristianos, se convirtió en un ejemplo de este cambio de sensibilidad. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se volvió intensamente consciente de la gravedad del pecado. En Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 24, Pablo comparte su lucha interior. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía la presencia del pecado en su vida, pero también comprendía la necesidad de luchar contra él y buscar la gracia de Dios. Este reconocimiento del pecado y la lucha continua contra él son señales claras de que nos estamos acercando a Dios. Cuando el pecado comienza a incomodarnos profundamente y nos lleva al arrepentimiento, esto significa que nuestro corazón está más alineado con el de Dios. Pero esta sensibilidad al pecado no se limita solo a las acciones externas. También se refiere a las motivaciones del corazón y a los pensamientos que tenemos. Jesús abordó esta cuestión en su Sermón del Monte, donde explicó que el pecado no está solo en los actos, sino también en las intenciones del corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo: «Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Jesús nos muestra que el estándar de Dios va más allá de lo que vemos y hacemos externamente. Él mira directamente al corazón y a las intenciones más profundas. Por lo tanto, cuando estamos cerca de Dios, comenzamos a percibir no solo los pecados visibles, sino también los pecados ocultos en nuestro interior, que necesitan ser corregidos. Este proceso de volverse más sensible al pecado también nos lleva a un deseo creciente de santidad. La Biblia nos llama a ser santos como Dios es santo. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad es una respuesta natural a la proximidad con Dios. A medida que nos acercamos a Él, ya no deseamos aquello que nos aleja de su presencia, sino que buscamos vivir una vida que refleje su carácter y sus valores. La historia de Isaías también ejemplifica esta creciente sensibilidad a la santidad de Dios y al pecado. Cuando Isaías tuvo una visión del trono de Dios, se volvió profundamente consciente de su propia impureza. En Isaías, capítulo 6, versículo 5, exclamó: «Ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso». Esta reacción de Isaías nos muestra que, cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más claramente vemos nuestras fallas y pecados. Sin embargo, también vemos que Dios no nos deja en ese estado de desesperación, sino que nos purifica y nos restaura, tal como lo hizo con Isaías, al enviar a un serafín para tocar sus labios con un carbón encendido y purificarlo. La mayor sensibilidad al pecado no es solo sobre el reconocimiento del error, sino también sobre el deseo de cambio y transformación. Cuando estamos cerca de Dios, el arrepentimiento se convierte en una parte esencial de nuestro caminar espiritual. El arrepentimiento genuino no es solo sentir remordimiento por lo que hemos hecho mal, sino un deseo sincero de cambiar y alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro exhorta: «Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor».
Este arrepentimiento nos lleva a la restauración. Cuando reconocemos el pecado, lo confesamos y nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos y purificarnos. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de Dios nos asegura que, a pesar de nuestra falibilidad, su gracia siempre está disponible para redimirnos y transformarnos. Además, esta sensibilidad al pecado también nos capacita para ayudar a otras personas a encontrar el camino de regreso a Dios. Cuando somos transformados por la cercanía con Dios, nuestro testimonio de vida sirve como un faro para los demás. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esto significa que, al volvernos más conscientes del pecado y buscar vivir en santidad, nos convertimos en ejemplos vivos de la gracia y el amor de Dios para aquellos que nos rodean. La transformación que ocurre en nosotros, debido a esta sensibilidad al pecado, puede inspirar e impactar a quienes están cerca de nosotros, señalándoles el camino de la salvación y la restauración. Por lo tanto, la cuarta señal de que te estás acercando a Dios es la sensibilidad creciente al pecado. Esto se manifiesta no solo en el reconocimiento de nuestras acciones, sino también en una búsqueda sincera de santidad y arrepentimiento. Cuanto más cerca de Dios estés, más clara será la separación entre el pecado y la voluntad de Dios, y más fuerte será el deseo de vivir según sus estándares. Si has notado que actitudes, pensamientos o comportamientos que antes pasaban desapercibidos, ahora incomodan tu corazón, eso es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Esta sensibilidad al pecado es un regalo de Dios que nos lleva a una vida más plena, limpia y alineada con su propósito. Y a medida que seguimos caminando con Dios, esta sensibilidad nos ayuda a crecer, a ser purificados y a reflejar cada vez más el carácter de Cristo en nuestras vidas. La quinta señal de que te estás acercando a Dios es el crecimiento de un corazón más amoroso y generoso. A medida que te acercas a Dios, el amor que Él coloca en tu corazón comienza a desbordarse hacia los demás. Esto se refleja en un cambio de actitud hacia las personas que te rodean. Te vuelves más compasivo, más dispuesto a perdonar y más generoso en tus acciones. El amor de Dios que llena tu vida no puede ser contenido. Se manifiesta a través de tus palabras, actitudes y principalmente en la forma en que tratas a los demás. El apóstol Juan enfatiza esta relación entre estar cerca de Dios y amar a los demás en su primera carta. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 7, escribe: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El verdadero amor, aquel que refleja el carácter de Dios, es una de las marcas más claras de que estamos acercándonos a Él. Este amor no se limita solo a nuestros familiares o amigos cercanos, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño o que son difíciles de amar. Cuando estás cerca de Dios, la capacidad de amar incondicionalmente comienza a crecer dentro de ti, pues ese es el amor que experimentas de parte de Él. Jesús, durante su ministerio, dio el ejemplo perfecto de cómo este amor debe manifestarse. Mostró compasión por las multitudes, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y siempre se preocupó por los marginados. Uno de los momentos más conmovedores que demuestra este amor incondicional es la forma en que Jesús trató a Judas, el discípulo que lo traicionaría. A pesar de saber que Judas lo entregaría, Jesús le lavó los pies en la última cena. Juan, capítulo 13, versículo 5, demostrando un amor y una humildad inimaginables. Este ejemplo nos enseña que, cuando estamos cerca de Dios, nuestro corazón se moldea para amar incluso a aquellos que nos traicionan o nos hieren. El crecimiento de un corazón amoroso también se refleja en la disposición a perdonar.
Cuando te estás acercando a Dios, el perdón deja de ser una carga difícil de llevar y se convierte en una parte natural de tu vida. Esto es porque comienzas a entender el perdón que Dios te ofrece. En Mateo, capítulo 6, versículo 14, Jesús nos recuerda: porque si perdonan a los demás sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Cuando comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, eso genera en nosotros la capacidad de perdonar a los demás, incluso cuando eso parece imposible. Un ejemplo claro de perdón en la Biblia es la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo abandonaron, causándole gran sufrimiento. Sin embargo, años después, cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para hacer lo que vemos hoy, que es salvar la vida de mucha gente. José, en su cercanía con Dios, fue capaz de ver más allá de la ofensa y ofrecer perdón, demostrando un corazón moldeado por el amor de Dios. Además del perdón, la generosidad es otra evidencia de que te estás acercando a Dios. Un corazón que refleja el amor de Dios es naturalmente generoso. Esto no significa solo dar recursos materiales, sino también ofrecer tiempo, cuidado y atención a los demás. La generosidad que fluye de un corazón transformado por Dios es genuina y desinteresada, ya que no busca recompensas o reconocimiento, sino que tiene como objetivo bendecir a los demás. La generosidad es una característica central de la vida cristiana, y la Biblia está llena de ejemplos de cómo esta generosidad refleja el corazón de Dios. Un ejemplo clásico es la historia de la viuda pobre, encontrada en Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Jesús observaba a las personas poner sus ofrendas en el tesoro del templo, y muchos ricos daban grandes sumas. Sin embargo, fue la pequeña ofrenda de una viuda pobre lo que llamó su atención. Ella dio solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía, y Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Este acto de generosidad fue el reflejo de un corazón completamente entregado a Dios, que confiaba plenamente en su provisión. La generosidad que proviene de la cercanía con Dios no se limita al aspecto financiero, sino que implica una disposición general a compartir lo que tenemos, ya sea tiempo, talentos, palabras de aliento o ayuda práctica. El apóstol Pablo también ejemplifica esta generosidad en su vida. Se entregó incansablemente en su ministerio, viajando de ciudad en ciudad para predicar el Evangelio, plantando iglesias y animando a los creyentes. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. Esta generosidad es el reflejo de un corazón que entiende el valor de bendecir a los demás, tal como Dios nos bendice constantemente. Otro aspecto de un corazón amoroso y generoso es el deseo de ayudar y servir a los necesitados. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, Jesús cuenta la parábola del juicio de las naciones, donde separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son aquellas que ayudaron al prójimo, dieron de comer al hambriento, vistieron a los desnudos, visitaron a los enfermos y encarcelados. Y Jesús dice que al hacer esto, lo hicieron a Él. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando nos acercamos a Dios, entendemos que el amor se traduce en acción, en cuidar y servir a aquellos que más lo necesitan, sabiendo que al hacerlo estamos sirviendo al mismo Cristo. Por lo tanto, la quinta señal de que te estás acercando a Dios es la evidencia de un corazón más amoroso.
perdonador y generoso. Cuando el amor de Dios invade tu ser, este se desborda hacia los demás, impactando no solo tus palabras y actitudes, sino también la manera en que ves y tratas a cada persona a tu alrededor. Este amor incondicional y generoso es la mayor marca de quien camina cerca de Dios, pues refleja el propio carácter de Dios, que nos ama sin medidas y nos bendice continuamente. Si has notado que tu corazón está más inclinado a perdonar, a ser generoso y a demostrar amor, debes saber que eso es una señal clara de que Dios está obrando en ti. La verdadera cercanía con Dios siempre resultará en un corazón transformado por su amor, que será visto en tu disposición de servir, ayudar y bendecir a los demás, tal como Dios lo ha hecho por ti. Cuanto más cerca estés de Él, más ese amor se convertirá en la esencia de quien eres, y tu vida será un reflejo de la gracia y la generosidad de Dios en todas tus acciones. Antes de ir al cierre del video, me gustaría recordarte nuevamente algo sumamente importante. La vida de oración puede ser desafiante con tantas distracciones a nuestro alrededor, pero desarrollar una rutina constante de oración es fundamental para fortalecer tu relación con Dios. Pensando en eso, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado para guiarte diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás guiado a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con mayor claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, el trabajo y la salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y efectiva de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Para concluir, es importante recordar que las señales de que te estás acercando a Dios son evidencias claras de su obra en tu vida. A medida que experimentas un mayor deseo de orar, de sumergirte en la palabra, de transformar tus prioridades, de alejarte del pecado y de desarrollar un corazón más amoroso y generoso, estás creciendo en tu caminar espiritual. Sigue buscando la presencia de Dios en todo lo que hagas, porque Él siempre está a tu lado, guiando tus pasos y moldeando tu corazón para reflejar más de quién es Él. Que sigas firme en este viaje de cercanía con el Padre. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces y que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.